Mi nombre es Ramón, soy uno de los pastores de Casa de Jesús aquí en Argentina. Y te contaba, estamos los días miércoles con nuestras reuniones de oración, donde venimos, oramos, charlamos. Hay algunos temas que se van dando en función de lo que alguno aporta y en función de lo que buscamos a través de la palabra. Pero el día miércoles nos sucedió algo gracioso, o me sucede a mí, porque estas cosas me pasan a mí solamente. Entonces, como cuando hay reunión y voy a dar una palabra, lo que hago es sacar los anteojos. Ya empezaron las risas, ya sabía que iban a empezar las risas. Y me los pongo y miro la letra de la Biblia que, a ver si los que están cerquita pueden ver, es una letra grande, pero no la veo. Está bien, si no me pongo los anteojos, una letra grande y no la veo. Y entonces me pongo los anteojos y no veo la letra. Y entonces me asusté. Dije, chao, sonamos, veo menos, ¿no? Y entonces todos me quedaron mirando, pero no veo nada. Y entonces le pido los anteojos a mi señora. Y con mi señora tardó en sacar sus anteojos para poder yo leer, porque no veía nada y estaba asustado porque 40 minutos antes había agarrado la misma Biblia y había leído el pasaje bíblico. Digo, ¿cómo puede ser? Así de... Perdí la vista, ¿no? Y en ese medio ataque de pánico, se me ocurre hacer esto, mirar los anteojos y paso el dedo, ahora tiene el vidrio, y paso el dedo y no estaban los lentes, no estaban los vidrios. Claro, me hizo acordar a Abraham, que estaba atento a la jugada, que se me habían caído antes de comenzar y que cuando se cayeron se ve que el golpe hizo, como esto tiene una tancita que sostiene los vidrios, hizo que se salgan los dos lentes literales. Pero yo pensé que tenía lo que había que tener, que eran los lentes. ¿Cuántas veces te sucede en la vida que vos estás convencido de que tenés lo que hay que tener? Y entonces te vas a un picnic y decís, me voy a comer un buen sándwich de milanesa. La miro a Melo porque me hace acordar siempre de los sándwiches de la mamá. Y tenés ese sándwich de milanesa y vos decís, no, y la mayonesa. Y cuando llegás al picnic, ¿qué te falta? Y no es lo mismo ese sándwich sin mayonesa. ¿Cuántas veces te pasa que vos salís a la calle y decís, bueno, voy a andar y no me va a pasar nada, y se desinfla la bicicleta y no tenés porque tenías que tener un inflador, porque vos sabés que se puede inflar? ¿Cuántas veces te pasa que fuiste en el auto o cambiaste de auto o alguien te prestó el auto, se pincha la rueda y vas a buscar el baúl y no está el auxilio? Y vos decís, pero tenía que estar el auxilio. Se supone que si el otro me prestó el auto, me lo tiene que dar con auxilio, ¿o no? O el cricket, ¿no? Hace poquito, bueno, no cambié de auto, no voy a decir de quién es el auto, pero ustedes saben de quién es. Y me faltaba una llave cruz, que es para sacar justamente los tornillos. Y la llave cruz tenía los cuatro tipos de tornillos distintos, pero el que correspondía a ese estaba barrido, entonces giraba nomás la llave cruz. En plena autopista. ¿Qué amigo que es el que es un amigo el que me lo vendió? ¿Cuántas veces te pasa en la vida que no tenés lo que vos pensaste que tenía que estar? Lo que vos pensaste que era obvio, que no te puede faltar, pero llegó el momento y no está lo que pensaste que tenía que estar. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1 al 6. A mí este pasaje siempre me hace acordar al pastor Marcelo porque él le encantaba armar, yo le decía a Silvano hoy, él le encantaba armar la serie de las bienaventuranzas. Entonces nosotros hacíamos en el año la serie de sanidad, la serie de bienestar, la serie de la familia, pero tenía que estar la serie de la bienaventuranza. No podía haber un año que no se predique de la bienaventuranza. Dice en el capítulo 5, versículo 1, cuando Jesús vino a la multitud, subió al monte y se sentó, entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó ¿qué dice? Me encanta. Jesús empezó a preparar el terreno de enseñanza justamente para los corazones que se venían, que iban a sumarse al todo el proyecto que Jesús traía para el mundo. Comenzó a enseñarles y empezó a preparar el terreno en las mentes y en los corazones de las personas que podían escucharlos. Y entonces empezó diciendo esto. Digo esto porque evidentemente, quiero decir esto, la Biblia habla de que somos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, es una forma de
poder de alguna manera explicarle a aquellos que se suman a los proyectos de Dios, y entonces a la iglesia, a estos proyectos que Dios tiene a través de la iglesia, y entonces la Biblia habla justamente de que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Le quiere explicar a aquel que no conoce cómo funciona, que bueno, que funciona como un cuerpo, donde necesita los brazos, tiene una función, donde las piernas tienen una función, donde la uña del pie, aunque no la cortás, tiene una función, y sería bueno que las cortes, donde cada dedo tiene una función. Entonces cada uno de nosotros estamos en este cuerpo y Dios te trae justamente para que tengas una función junto con todo el cuerpo. Ahora bien, la Biblia habla de que cuando se duele uno de los miembros, se duele todo el cuerpo. Te duele, te pegaste ahí en el dedito, le pegaste una patada a la cama, ¿cómo duele? Duele todo el cuerpo. Entonces quiero decirte que nosotros, si se está sumando, si nos ves en las redes, nosotros como cuerpo local y como Iglesia Casa de Jesús en Argentina, estamos de luto, estamos de duelo. Un ser querido partió con el Señor. Entonces estos son mis anteojos, mi manera de leer ahora la palabra. No quiero que vos lleves mi luto, no quiero que vos lleves, pero evidentemente vas a ser parte de esto porque las prédicas ahora, la palabra, muchas veces vas a ver que le voy a poner ese condimento, porque es mi dolor, pero no lo tenés que llevar vos. Es mi luto, no es lo tenés que llevar vos. Es el luto de la iglesia como cuerpo. Pero bueno, pero quizás vos estás pasando otro momento. Pero quédate tranquilo, Dios también tiene palabra para vos. Dios también te va a hablar a vos. Entonces, este pasaje, ahora que me pongo los anteojos y que tengo lo que tengo que tener porque están los vidrios, lo leo de otra manera. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hasta ahí puse, ¿no? Sí, hasta el 6. Entonces, claro, ahora le puse otros lentes. Yo me imaginaba cuál sería la visión, porque está comenzando, es la primera enseñanza de Jesús, estuvo hablando con los discípulos, los estuvo buscando, los encontró, pasó tiempo con ellos, y entonces ahora le dice, esta va a ser la primera enseñanza. ¿Cómo serían los anteojos que tenía en ese momento el apóstol Pedro? Y me imagino de fascinación, porque esto es nuevo, esto es algo que viene a revolucionar la vida, viene a revolucionar al pueblo, viene a traer una nueva manera de interpretar las cosas espirituales, y yo soy parte de esto. Pasaron los años, ya van varios, entonces ellos vieron la multiplicación en el desierto de los panes y los peces, ellos vieron resucitar a Lázaro, ellos fueron enviados de 2 en 2 y los demonios se les sujetaban. Y entonces toda esa fascinación tiene sentido. Cuando leo entonces, bienaventurados, felices los pobres, y es raro. Jesús, tu primer mensaje fue, felices los pobres en espíritu. No es crear una falsa expectativa, Jesús. ¿Cómo es esto de la felicidad y la pobreza? La felicidad y el reino de Dios. La felicidad y los pobres que en espíritu, que están quebrantados, y a la vez el reino de Dios. Y sigue agregando felices, porque bienaventurado también significa felices, felices los que lloran. Entonces digo, Señor, en tu primer mensaje, ¿vos estabas tratando de poner esperanza, tratando de poner expectativa, porque lo que viene te va a traer felicidad? ¿O estás tratando de enseñarnos que la vida tiene una parte de felicidad, pero a la vez tiene situaciones que nos sobrepasan? Situaciones como la angustia, la pobreza en espíritu, el quebranto, la depresión, situaciones que nos sobrepasan como las cosas que son injustas, clama por hambre y sed de justicia, alguien que perdió un ser querido por una situación, un accidente, o por un robo, o por lo que fuese. Y entonces, Señor, ¿qué es el mensaje que querías dar? ¿El mensaje era tan mágico que ahora además van a tener felicidad y alegría todo el tiempo? ¿Ese es el mensaje que le vamos a dar? ¿Ese es el nuevo evangelio que le vamos a dar? Siempre nos reíamos en el seminario cuando hablábamos misionología porque pasaban un video donde enviaban a los misioneros
al África a predicar, y los que iban a predicar iban con camisa blanca y corbata, pero entraban en una tribu, y ahí no había nadie de camisa blanca y corbata. El mensaje estaba muy bueno, pero la maceta con la que iba no tenía nada que ver con los que estaban en el lugar. Decía una historia que una vez un predicador justamente de esto fue a predicar a una tribu y le hicieron ver el servicio, cómo ya ellos adoraban a través de su alabanza, porque ellos mismos crearon su alabanza a su manera, a través de tambores y demás, y estaba todo bárbaro. Y entonces el misionero se le acerca al pastor y lo felicita, dice, qué linda iglesia, cuánta manifestación del Espíritu, qué alegría que hay acá. Pero tengo una sola cosa que tiene que corregir para la próxima vez cuando venga. Las mujeres no pueden tener el torso desnudo. No le agrada a Dios. Y entonces el pastor le dice, ¿sabe qué? Una sola promesa le dice a Dios y a la iglesia, que las cosas del mundo no entrarán en su iglesia. Qué increíble. Dios, ¿cuál es el mensaje que querés dar en medio de esta primer enseñanza acerca de la felicidad y el dolor? Hay dos cosas que quiero recomendarte. Primero, el libro de Pilar Sordo, que habla justamente acerca del dolor y bienvenido dolor. Y lo segundo es los mensajes del pastor Ezequiel acerca de cómo ser sano, que me los recomendó Samuel y la verdad que ayudan un montón. Y seguramente un montón de materiales más que pueden haber. Pero en este tiempo está bueno hablar de lo que es la felicidad y el dolor. Jesús nos estaba introduciendo en esto. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo vencí al mundo. O sea, van a haber aflicciones, no es que te va a sacar de ahí. Y entonces me encanta ver con estos anteojos ahora al apóstol Pedro, aquel que se fascinaba escuchando las bienaventuranzas, aquel que seguramente soñaba con esa felicidad, esa esperanza nueva para los pobres, para los que estaban en llanto, para los que estaban de duelo. Y entonces ahora verlo, después de todos los años que pasaron, los 2 o 3 años, 2 años y medio que pasaron, ahora verlo en una situación donde Jesús le dice una palabra para él, le da una palabra para él y él no la toma. Él dice, no, a mí no me va a pasar. Está en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. El Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Número 1, la realidad es que Jesús es un maestro en enseñar. Por lo tanto, tiene que tomar algo de lo cual es cotidiano para la gente. Y si yo te hablo hoy de una zaranda, vos me decís, ¿qué sé yo qué es una zaranda? Pero cuando le estaba hablando a los agricultores, ellos sabían lo que era zarandear el trigo porque vivían de eso. Ellos sabían que tenían que separar el buen trigo de todo lo malo. Y entonces, quizás hoy Jesús utilizaría otro ejemplo. Y no sería la zaranda. Entonces dice, esta es la palabra, para que los zaranden como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Me encanta esta palabra porque tiene 3 etapas y las 3 etapas no van pegaditas. Pasan tiempo hasta que se procesa esto. Número 1, que Pedro pensó que tenía lo que había que tener. A mí no me va a pasar. A mí no me puede pasar eso. ¿Sabes qué? Yo voy a dar la vida por vos. Jamás te voy a dejar, dijo Pedro. No va a ser así. Yo no te voy a abandonar a vos, no te voy a soltar. Él pensó que iba a tener lo que había que tener en el momento. La audacia, él pensó que iba a tener el valor, él pensó que iba a tener la lealtad. Pero cuando llegó, se encontró que no estaba. No había nada. No estaba lo que había que tener. Y entonces me encanta porque Pedro empieza, si uno pudiese estar en la mente de Pedro, uno pudiese ver lo que significa ahora felices. Felices los pobres en espíritu. Antes que cante el gallo me vas a negar, jamás. Felices los pobres en espíritu. Pedro darse cuenta que no estuvo a la altura de esa felicidad que él pensó que era.
él pensó que esa felicidad en el primer momento lo iba a llenar todo. Que esa felicidad de seguir al maestro iba a poder con todas las situaciones de la vida. Pero Jesús le dijo, hay felicidad, pero también hay dolor. Por lo tanto, la felicidad y el dolor en la vida nuestra como seres humanos van juntas. Ahora tenemos un problema, decía Pilar Sordo, en cómo construimos la felicidad. Porque precisamos que la felicidad tiene que ver con alegría, tiene que ver con éxito, tiene que ver con lo que me compré, con lo que alcancé, con lo que logré, con la capacidad que tengo. Y la realidad es que la felicidad, va a decir ella, tiene que ver con una decisión. Entonces, en medio de mi dolor, yo puedo ser feliz. Pero si yo construyo y pienso que soy feliz solamente en los momentos alegres, tengo un gran problema porque tengo una felicidad superficial. Soy alegre solamente en los cumpleaños, soy alegre solamente con las personas que estoy bien, soy alegre en los momentos que me siento bien humanamente, soy alegre solamente ahí. Tengo una felicidad superficial. Pero cuando entiendo las bienaventuranzas de otra manera, empiezo a ver un Pedro que empieza a trabajar su dolor. Un Pedro que empieza a procesar quién es él. Un Pedro que empieza a darse cuenta que él mismo no estaba tan convencido de lo que... Mirá vos. Que él mismo no estaba tan convencido de lo que él creía. ¿Y está mal no estar convencido? Ahora me encanta. Porque Jesús le dijo, Satanás te pidió para zarandear, pero yo oré para vos, para que no te falte lo que tenés que tener. ¿Y qué es? ¿Y la fe qué es? Dice Hebreo. La convicción y la certeza. Porque si tenés convicción y certeza acerca de quién es Dios, vas a ser feliz en medio del dolor. Vas a ser feliz en medio de la tristeza, de la angustia. Vas a ser feliz. ¿Significa tener alegría? No. Significa decidir. Me preguntaba cuando armaba esta idea, en que, ¿qué significaba zaranda? Y uno dice, bueno, son las crisis, pueden ser los dolores, pueden ser... ¿Qué significaba Satanás? Pedro, ¿qué interpretó cuando dijo, Satanás vino a pedirte para que te zarandeen? ¿Qué habrá entendido Pedro en su teología acerca de Satanás? ¿Es uno que viene con unos tridentes y unos cuernos? ¿Qué entendemos nosotros hoy acerca de ese pasaje? Nos ponemos ahora a querer estar como, ¿viste? Y entonces me voy a poner bien espiritualmente, me voy a arreglar y me voy a emprolijar las cosas y voy a renunciar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. ¿Qué es estar preparado para la zaranda? Y me encantaba la explicación del pastor Ezequiel porque dice zaranda quizá no tiene que ver con lo malo que te pase. Porque interpretamos que zaranda es malo. Porque zaranda tiene que ver con conflicto, zaranda tiene que ver con duelo, tiene que ver con pérdida. Entonces cada vez que tengamos un problema vemos dos cosas, la zaranda y a Satanás. Y nos enfocamos mal, porque no vemos la mano de Dios. Nos es difícil entonces identificar. Si cada vez que estás mal vas a buscar a Dios, es al revés. Busca a Dios siempre. Y cuando estés mal, Dios siempre va a estar ahí en ese lugar. Vas a tener la certeza y la convicción de que Dios siempre va a estar. No te tengo que convencer de quién es Dios. No tengo que defender a Dios porque las cosas te pasaron por arriba, te desbordaron. Sino por el contrario, vas a tener esa convicción de que alguien oró por vos, de que alguien ahora puede utilizar esto, llámese conflicto, llámese zaranda o llámese Satanás, para que tenga un propósito. Y no es que este conflicto es el propósito de Dios. Y no es que este duelo es el propósito de Dios. No es así. Porque si no, no estaríamos peleando con Dios. No puedo interpretar las malas decisiones o las malas situaciones o los malos procesos como parte del propósito de Dios. Ahora, que Dios los utilice es otra cosa. Y entonces sí me encanta. Porque Pedro tuvo que hacer lo segundo. Primero reconocer cuál era su zaranda, que era Satanás. Y él dijo, la estoy pasando mal. La verdad que la estoy pasando mal. Y empezó a procesarlo. El proceso tiene que ver entonces con aceptar y aprender del duelo y de la felicidad. Poder aprender ahora de lo que me está pasando.
Y entonces entiendo que en medio del duelo uno puede aprender y crecer. Y entonces podés crecer y aprender emocionalmente. Pedro dijo, yo me voy a pescar. Fue maduro, ¿eh? ¿Ahora está mal? Te agarró el enojo con todo. ¿Está mal? No está mal. Es una reacción natural. Lo tenés que procesar emocionalmente. Por lo tanto, quizás alguno perdió el trabajo, pero no le afectó tanto. Pero otros quedaron tirados pensando de que son la peor persona, que nadie le va a dar trabajo, que nadie le va a dar lo que necesitan, que nunca van a alcanzar lo que ellos buscan. Quedaste con un pensamiento que te flagela. Algo donde vos no podés ser feliz. Pero perdiste el trabajo, sabés las veces que el otro... Pero te afectó de tal manera. Perdiste a tu pareja, a tu novio o novio. Y no te podés reponer. Y ya pasaron 10 años. Y seguís buscando a esa persona, la cual decidió emprender su vida de otra manera, sin vos. Y entonces ya no te aferraste a los recuerdos, te aferraste al dolor. Por lo tanto, si tenés dolor, no sos feliz. Y Dios viene a decirte, ¿sabes qué? Felices los que pueden reconocer la mano de Dios en medio de su pobreza, de su quebranto, de su dolor. Felices aquellos que puedan discernir esto espiritualmente. Por eso cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús le pudo decir, bienaventurado eres. Porque te lo reveló, ¿quién? Dios. Dios te trajo esta revelación. Entonces, en medio de este dolor, uno emocionalmente, Pedro tuvo la reacción y dijo, me voy a pescar. Físicamente. Yo pensé que era una cuestión de la edad. Ayer, ayer o anteayer, inflé la bicicleta. Después de 6 meses o 7 meses que la teníamos ahí en el fondo, que nadie la usa, la inflé a la bicicleta. Y pensé que de mi casa a la panadería donde estamos, que allá en Murillo, al 200, pensé que habían 30 cuadras. Me fui en bicicleta, a las 5 cuadras no daba más. Pero me di cuenta, a las 6, 7 cuadras, que tenía un peso extra. Y tiene que ver con el dolor, el cual ahora se traslada a lo físico, al cuerpo. Entonces te cansás, todo te agota. Llega a las 4 de la tarde y ya no querés saber más de nada. Prendés la tele y ya no... Físicamente te afecta el dolor. Imagínate cómo lo pasó Pedro, que vio que el maestro se estaba muriendo, que nadie estaba a los pies de la cruz, que solamente su mamá estaba a los pies de la cruz, que él no se atrevió a acompañar el dolor de su maestro, sino que lo soltó. Imagínate lo que fue para Pedro volver a ser restaurado y volver en su mente la palabra. Felices los pobres, felices los misericordiosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, que han pasado situaciones difíciles, felices. Yo me imagino a un Pedro que se está preguntando ahora, Señor, ¿en qué quedó esa primera enseñanza? ¿Dónde está esa felicidad que yo tenía cuando te escuchaba en el monte? ¿Dónde está esa felicidad de la cual vos hablabas, Señor? Y entonces dice la palabra que se le aparece Jesús nuevamente y le dice, Pedro, y vuelve a ver la pesca milagrosa. Y entonces él, estando en el bote, se tira al agua y le dice, Maestro, ¿sos vos? Y Jesús le dice lo tercero que le había dicho. Después que te zarandé, yo pedí para que no te falte la fe. Pero después, ¿sabes qué? Volvé y ayudá a tus hermanos. Volvé y contenés a tus hermanos. Me encanta porque Dios no nos puede pedir a nosotros que hagamos más de lo que podemos. Y nadie te puede exigir que hagas más de lo que vos podés. Pero la verdad es que felicidad y dolor van juntos. Y vos decidís en medio de tu dolor, en medio de tu duelo, en medio de tu pérdida, en medio de tu decepción, en medio de aquello que te está paralizando, si vas a ser feliz o no. La felicidad tiene que ver con una decisión. Como enseñamos siempre, lo mismo sucede con el amor. Es una decisión. Decidimos todos los días si vamos a ser felices o no. Ahora, ¿en función de qué voy a ser feliz? Y ahí tenés que decidir, en el día a día. Y entonces entiendo por qué David, en la mañana de temprano te buscaré. ¿Por qué?
Porque tenés que convencer a tu alma de que en medio del dolor hay alguien que te acompaña, de que en medio de la tristeza hay alguien que está, de que en medio de las situaciones difíciles que son incomprensibles, son injustas y tienes toda la razón, hay alguien que sigue estando. Por lo tanto, ahora tengo otros lentes y me imagino ahora al apóstol Pedro leyendo la palabra de otra manera, interpretando las situaciones de otra manera, y donde él ahora racionalmente es transformado, porque entendió lo que es ser feliz en medio del dolor. Y entonces se puede parar delante de 5.000 personas y ser un gran predicador. Pero no por la capacidad, no porque tenga el don, no porque solamente fue llenado del Espíritu, sino porque entendió que en medio de ese dolor él podía ser feliz. Y él decidió poner a Dios en primer lugar. Porque si pongo a Dios en primer lugar, aún la muerte va a ser derrotada. ¿Por qué? Cuenta la historia del cristianismo que el apóstol Pedro lo enjuiciaron, lo arrestaron y le dijeron que tenía que morir. Y entonces para humillarlo, dijeron, vas a morir como tu maestro. Lo amenazaron, pero él era tan feliz con su fe, porque tenía la certeza y la convicción de quién era Cristo. Tenía la certeza y la convicción de quién era el maestro, porque él le había prometido que iba a ser bienaventurado, feliz. Y entonces dijo, yo no merezco morir con mi maestro, crucifíquenme de cabeza. Tengo tanta convicción de que yo no merezco morir como él. En medio de su dolor y ahora en medio de la decisión de que lo van a matar, él puede entender algo y deslumbrar algo espiritual y decir, ¿sabes qué? Soy feliz de morir por esta causa. Soy feliz de caminar con el Señor. Una vez le fallé, 2 veces, 3 veces lo negué, pero hoy entiendo que soy feliz. Romanos capítulo 8, 28. Ahora bien, sabemos, otra traducción va a decir, conocemos, que Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace? La soberanía está en Él. Él dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. El propósito de Dios no es el dolor, pero es parte de la vida. El propósito de Dios no son las injusticias, pero son parte de la vida. El propósito de Dios no es que a vos te vaya mal y entonces aprendas más de Dios. Y que si no entra por la fe, que entre por el drama. ¿Qué clase de Dios tenemos entonces? Por el contrario, Él puede hacer que eso tenga propósito. Pero espera el proceso, que es otro tema. Porque Pedro le dijo, vas a ser zarandeado, Satanás te pidió, yo oré por vos, pero cuando vengas, cuando vuelvas de todo ese dolor, tristeza, injusticia, contené a tus hermanos. Pasó tiempo para que ese Pedro se ponga en pie. Pasó tiempo para que ese Pedro ahora sea y él entienda qué es ser feliz en medio del dolor. Así que Pedro tuvo este trabajo de conocerse a sí mismo. Él tuvo el proceso en su alma, en su cuerpo, en su físico y en su mente de las cosas que pasaban.